Floricanto presenta. Buenos días, soy Monseñor Salvador Cleofás Murguía Villalobos para saludarte en esta mañana de lunes con un tema que se llama ¿obediente o desobediente? Cecilia era su nombre bautismal y sus 9 hermanos nacieron en una gran familia croata en 1916 y aprendieron a amar al Dios siguiendo el ejemplo de sus padres. Cuando tenía 12 años, las hermanas de la Caridad de la Santa Cruz fueron a enseñar a su escuela y Cecilia quedó emocionada con ellas. Le llamó la atención su testimonio y su alegría. Años después, acompañada por su madre, viajó hasta el convento de estas religiosas para solicitar su admisión. Pero le dijeron que primero debía terminar sus estudios de enfermería y radiología. Durante casi 5 años eso fue lo que hizo Cecilia hasta que por fin la admitieron en 1936. Al año siguiente tomó el nombre de Sor Zdenka. Desde ese momento la vida de esta joven llamada por Sor Zdenka prosiguió como era de esperarse. Pasó el noviciado, pronunció sus votos y empezó a trabajar en el departamento de radiología del hospital donde servía a la comunidad. Pero la grandeza no llega de repente, sino que se construye durante años de obediencia, sacrificio y oración. Durante 15 años, Sor Zdenka vivió una vida devota, con grande devoción a Jesucristo y grande cuidado de su pueblo, diciendo: en mi servicio en el hospital voy del altar de Dios al altar de mi trabajo. Estos años de fidelidad ordinaria fueron los que prepararon a Sor Zdenka para los desafíos venideros. Durante su vida, su patria estuvo llena de agitación. Cuando los comunistas vencieron a los nazis, la situación de la iglesia fue de mal en peor. Las órdenes religiosas fueron disueltas, los sacerdotes huyeron del país y aquellos que les ayudaban a huir eran condenados a muerte por traición. La iglesia pidió a los sacerdotes y religiosos que no se resistieran a las restricciones impuestas por el gobierno comunista. Siempre obediente, Sor Zdenka hizo lo que le mandaron hasta que llegó un día en que la conformidad tendría el precio de la vida de un hombre. En aquel momento sus años de fe y lealtad fructificaron en heroísmo. Un sacerdote condenado fue llevado al hospital donde trabajaba Sor Zdenka. Al escuchar que su destino era Siberia y la muerte, la religiosa deslizó somníferos en el té del vigilante y sacó clandestinamente al sacerdote del hospital. Lo condujo a un lugar seguro, guiado por unos contactos de ella que le ayudarían a cruzar la frontera con Austria. Inmediatamente después, Sor Zdenka fue a la capilla, se arrodilló ante el Santísimo Sacramento y rezó: Señor Jesús, te ofrezco mi vida a cambio de la suya, sálvale. Parece que su oración fue escuchada. Pocos días más tarde, Sor Zdenka trató de sacar clandestinamente del país a 3 sacerdotes y 3 seminaristas, cuando fue descubierta, arrestada y llevada a prisión. La sentenciaron a 12 años de cárcel y habitualmente era torturada por sus guardias, que trataban de obligarla a convertirse en espía para ellos o a confesar los nombres de sus cómplices. Fue estrangulada, apaleada, recluida en el régimen de aislamiento. Le dieron patadas repentinas en el pecho derecho que quedó desgarrado y donde más tarde desarrolló un cáncer. Le practicaron una mastectomía parcial sin anestesia en un hospital penitenciario. Y aún así, con todo este sufrimiento, Sor Zdenka conservó la esperanza y en medio de sus dolores expresaban: no hay que temer al sufrimiento, afirmó. Dios siempre nos concede la fuerza y el valor necesarios. Trasladada de una prisión fría y sucia a otra, pronto quedó claro que su salud se degradaba rápidamente. En vez de permitirle morir en prisión y que ejerciera de mártir para los demás, los agentes la liberaron. Sin embargo, el sufrimiento de Sor Zdenka
no terminó al ir de prisión. Ya había sabido que sus compañeras religiosas consideraron sus intentos por salvar la vida de sacerdotes como actos de desobediencia. Las hermanas habían recibido la orden de no resistirse y Sor Zdenka había sido calumniada como renegada. Saliendo de prisión, Sor Zdenka se dirigió al hospital donde había trabajado en Bratislava. Pidió que la admitieran, pero le dijeron que la superiora temía la reacción de la policía de aceptar a una convicta entre ellas. Su convento dijo lo mismo, de modo que esta esposa de Cristo, que había ofrecido toda su vida al Señor, se veía sin techo y moribunda, abandonada por ser fiel a las leyes de Dios. Finalmente, Sor Zdenka encontró refugio con una amiga, Apolonia. Solo una semana más tarde era llevada al hospital, donde falleció a la edad de 38 años. Antes de su muerte miró a su amiga Apolonia y le dijo: «El perdón es lo más grande de esta vida». Más tarde, Sor Zdenka sería declarada mártir por la Iglesia. Que pases muy buenos días.